Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p. Estamos Alexandra Ames, Paolo Benz y David Rivera, quien les habla para comentar las noticias más importantes de hoy. Y vamos a comenzar retomando un tema que comentamos ayer respecto a las designaciones de algunos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo y también la conferencia de prensa que ha dado, la primera conferencia de prensa del primer ministro, que ha estado acompañado hoy día por el ministro de Economía, Pedro Franque, y el ministro de Salud, Ceballos. Las preguntas al primer ministro han ido justamente, o han puesto énfasis en dos temas. En la parte política, precisamente en los nombramientos que ha habido en ciertos ministerios, y segundo, en la presencia de Cerrón en el entorno del gobierno. La respuesta del primer ministro Bellido ha dejado claro que Cerrón va a estar dando vueltas por ahí y ya sin ningún roche. O sea, lo que dijo Castillo en campaña es mentira y Cerrón va a tener un rol importante en términos de presencia política en el gobierno. En el tema de los nombramientos, la respuesta ha sido bastante esquiva, poco autocrítica, o tal vez ha buscado justificarse en el sentido de que nada es perfecto y que hay que dar el tiempo para que se tomen las medidas correctivas. Solamente queda esperar que efectivamente esas medidas correctivas se produzcan. Y eso lo vamos a ver si efectivamente sucede, porque el gran problema que tenemos con este gobierno es que Castillo dice una cosa y pasa otra, ¿no? Entonces hay que ver si esa misma lógica se repite con el primer ministro o si en este caso, o a partir de ahora, las palabras tienen algún valor. Yo en términos de los nombramientos solamente quiero decir que hoy día el útero ha publicado que se estaba pretendiendo que el hermano de Dina Boluarte sea contratado en el Ministerio de Educación. En este caso, Nicanor, si no me equivoco, Boluarte. En este caso en particular, Nicanor Boluarte efectivamente fue viceministro en el Ministerio de Trabajo, tiene experiencia en el sector público, pero evidentemente hay un problema legal con el nombramiento porque es hermano de la vicepresidenta. Entonces, solamente el hecho de estar intentándolo ya es una ilegalidad. Y lo que dice la información del útero es que como habían sido advertidos de este problema, que en realidad ni siquiera tendrían que ser advertidos, o sea, es demasiado evidente que existe el problema, lo que estaban buscando era tratar de conseguir algún contrato de consultoría por cooperación técnica para que pueda ser contratado por el Ministerio de Educación. El señor Boluarte, según la información que ha sido publicada, fue el encargado de definir el equipo de transferencia en el sector de educación y aparentemente el presidente Castillo estaría buscando tener una persona que se encargue de verificar que la reforma o las promesas educativas que él hizo en campaña, como el acceso libre a la educación universitaria o también había propuestas magisteriales, como el tema de los nombramientos, efectivamente se produzca. Arranquemos con la parte política y después vamos a las preguntas económicas, porque también ha habido ahí declaraciones importantes de Pedro Franque. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? Yo creo que... Dale, Pablo. Ya. Voy yo. Yo creo que Bellido ha salido con una estrategia muy clara, que es, voy a decirles lo que ustedes quieren escuchar. ¿No? O sea, ya ok, ya me han dado con palo todos estos días, crisis, se está hablando de vacancia, voy a decirles lo que ustedes quieren escuchar. De ahí a que lo que nos está diciendo sea justificable, sea bueno, yo creo que decir no hay funcionarios 100% perfectos no es una excusa aceptable para un gobierno que se dice de cambio, pero eso es ponerle la valla alta al gobierno. Creo que si Bellido se siente y dice eso, es por lo menos darle una declaración a un problema que viene desbocado, ya hablando de términos netamente pragmáticos políticos, viene desbocado desde ayer, desde antes de ayer, y es ponerle un paño. No sé si es un paño suficiente ese. También me genera cierta, esto ya más allá de que sea o no sea, pero me genera cierto problema emocional ver al premier, al primer ministro, teniendo que deslindar de grupos filoterroristas o vinculados al terrorismo, ¿no? Deslindando en televisión nacional porque se lo preguntan los periodistas, ya de por sí me da algo, ¿no? Yo sé que hay ahí matices que le están acusando de apología por no haber podido decir y además el homenaje, pero igual da cosa.
Y en lo político también una cosa importante que creo que hay que mencionar es lo que ha dicho sobre Vladimir Cerrón, ¿no? Que dice, para empezar lo llama el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, una cosa así como si fuera casi partidaria la cosa, ¿no? El partido de gobierno, de que el secretario general fuera importante, tan importante como el premier. Pero bueno, más allá de eso, dice una cosa que es real, que tú no puedes quitarle opinión a Cerrón, lamentablemente no se la puedes quitar, pero también dice una cosa que es graciosa, que es, no hay que traer al debate lo que opine Vladimir Cerrón, perdón, Cerrón se pone en el debate, Cerrón está en el debate porque quiere estar vigente, porque quiere opinar, lo disfruta, es parte de su estrategia. Entonces, no, ahí sí no creo que haya sido una respuesta satisfactoria para nada, ¿no? Yo creo que ha salido a decir lo que la gente quiere escuchar, en plan lo que la gente quiere escuchar, pero no ha llegado a completar, ha abarcado el Premier, ¿no? Frank, es otro tema, 50%. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado con cada palabra que digan ahora tanto el presidente del Consejo de Ministros como los demás ministros, porque no hay que subestimarlos, ¿no? Y creo que las palabras también se las lleva el viento y los ciudadanos tenemos que estar sumamente vigilantes respecto a lo que dicen y hacen, ¿no? Creo que lo que dicen es importante, son gestos importantes que dan cierta tranquilidad, pero hay que ver también qué cosas hacen y que esto evidentemente guarde una relación o coherencia, ¿no? Yo lo que creo en términos de estos escándalos que están habiendo alrededor de los copamientos es que vamos a ver algunas islas de eficiencia, se me ocurre, en algunos sectores, ¿no? Probablemente en el MEF se busque contratar realmente a gente técnica que busque tener un mayor cuidado, digamos, de las políticas macroeconómicas. En el lado del Minedu me queda la duda, pero en el MINSA, por ejemplo, creo que es importante, y no lo hemos mencionado, que el ministro deje a los dos viceministros, ¿no? Y por lo tanto los directores generales y hasta abajo entiendo que nos están tocando. Entonces, eso es algo muy importante también para asegurar o resguardar el proceso de vacunación que nos tenía bastante preocupados a nosotros en los últimos meses, ¿no? Bien, sí, bueno, ahora, una cosa a resaltar, yo sé que tenemos todos los argumentos para sospechar, sobre todo por la forma en que está claro que Castillo miente, es que el primer ministro sí ha intentado ser cordial, hablar sobre consenso, sobre no confrontación, etcétera. Y creería que así Cerrón haya buscado ir al choque, creo que cuando un político, así como los congresistas cuando llegan al Congreso no quieren vacar a todo el gobierno porque se quedan sin chamba, 5 años, creo que en los políticos pasa algo parecido. Es decir, ya ha ido ahí, va a estar seducido por, por el poder y probablemente tengamos a alguien que también quiere quedarse en su puesto y que la presión de los medios va a hacer que tal vez mantenga el perfil que está manteniendo ahora, hacer las correcciones que correspondan, porque él también va a querer sobrevivir políticamente. Es básicamente una cuestión de sobrevivencia, muy, muy, muy humana. No sé si ustedes creen que esto es posible. No sé, yo creería, David, que es una jugarreta, ¿no? Ya nos han demostrado, creo, y han de tenerle confianza en que el tipo, No, eso sí, pero estoy por supervivencia, planteando, pero yo siento que el tipo, estoy planteando otro punto. pero Estoy yo siento planteando que el el tema tipo, de que él va a querer quedarse ahí. pero tú te refieres a por el discurso sensato que ha dado o por un discurso más amable, No, más pues, conciliador. pero o sea, estoy diciendo que él está, he partido diciendo exactamente lo mismo que tú. A lo que estoy yendo es a que ahora, ya en el poder, no va a querer irse del poder muy rápido, ¿no? Va a querer sobrevivir. Entonces, es muy probable que incluso vaya con el mismo discurso de 28 de julio al Congreso. Y lo único que vamos a tener que ver es si efectivamente esos nombramientos que están llamando la atención, entre comillas, son corregidos o no, pero no está yendo a una posición de choque como la que tiene Cerrón en redes, que lo de Cerrón, no sé si vieron el tuit de Cerrón hoy día sobre Sí. qué cosa implica a ver, voy a buscarlo porque es importante, ¿no? Y un tuit O sea, el Y discurso, absolutamente Rocío Silva Santisteban le ideologizado, contestó. absolutamente ideologizado, que parecía un tuit del partido comunista de gobierno de un país comunista.
Exactamente, ¿no? Entonces, presentación del gabinete de Bellido en el Congreso de la República será la Sí, a ver. colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase subjetivo o objetivo, superficial o profundo, Increíble. conservador o revolucionario, materialista o metafísico. Es increíble este tipo de mío, vive en otro planeta. Este, pero yo no creo que Bellido vaya a ir con un discurso que plantee las cosas de esta manera, porque estaría quemándose y estaría poniéndole fin a su premierato relativamente pronto, Pero ¿no? por eso, David, Eso iba a sobre lo que yo todo. voy es simplemente decir, no va a ir con ese discurso, pero con el discurso que vaya, creo, y con el discurso que ha dado hoy, no va a gobernar como premier si es que obtiene el voto de confianza. Me refiero dando ya pensando en que si es que sí le dan el voto de confianza, que creo que sería la jugada que el Congreso debería juzgar más inteligente en este caso, ¿no? Claro, pero ahí, ¿cuál es tu punto, David? ¿De que con este discurso le van a dar la confianza al premier? ¿Eso es lo que quieres decir? No, solamente iba al punto de que cuando se nombra este gabinete, digamos que la hipótesis que hemos manejado todos es que Cerrón estaba buscando ir al choque para que no le dieran la confianza a este gabinete. Pero eso está buscando. Entonces, perdón, Eso está buscando. Por qué cambia esa hipótesis? porque a lo que voy es que aquí viene la seducción del poder, y es que eso es asumir que Bellido sabía de antemano que Cerrón lo estaba poniendo ahí para eso. A lo que voy es que yo creo que una opción válida es que ya en el poder él no quiera dejar su cargo. No, no hay razón para pensar que eso pasa con los congresistas y no con un primer ministro, ¿no? Así como los congresistas no quieren perder su cargo, Bellido tal vez tampoco quiera, y tal vez vaya a tener un discurso conciliador cuando vaya al Congreso, no un discurso pechador como el de Cerrón. Eh, yo ahí cortito, yo creo Yo que sé que queremos reafirmar nuestra posición, nuestra hipótesis y que eso es una Ah, tentación, pero yo sí creo que no voy a ir al Congreso a pechar. O sea, podría apostarte por un chifa acá en este momento. pero vaya o Yo no no vaya a creo, pechar, yo tampoco va a creo que pechar. no. Dale, dale, O dale, sea, dale. claro, no, yo no creo que va a ir a pechar, pero lo que pasa es que me parece un error que vaya con un discurso bonito frente a otro tipo de zorros, ¿no? Ahora Rocío Silva Santisteban le contestó justamente el tuit de Cerrón diciendo, por si acaso hay zorros de arriba y zorros de abajo, ¿no? Que me pareció buenísimo y le dijo, Lea Arguedas, no sé qué, ¿no? Gran respuesta. Usted es un misti, le dijo, ¿no? Se está portando como un misti, una cosa así. Entonces, la verdad es que o sea, o sea, el Congreso no se va a comer ese discurso bonito. Tienen que, o sea, hacer control de daños ahorita y ver qué hechos muestran que realmente le den la confianza a la ciudadanía y sobre todo para temas prácticos al Congreso. Y no están haciendo eso, están solamente hablando bonito. Y ya no somos pues tontos, ¿no? Sí, pero solamente quiero, y voy a ponerme en abogado del diablo, porque yo estoy siendo muy crítico con el gobierno, pero tampoco quiero ponerme en una posición que no mira. En agricultura se está armando un equipo bastante bueno, según me dicen, incluso Eduardo Segarra se incorporaría como asesor Sí, grave, grave. principal en el caso de agricultura. Ayer habíamos hablado hasta de 5 sectores donde hay gente buena. Este sería el sexto en el cual se estaría buscando hacer las cosas bien. Ayer ha habido un nombramiento de los mandos militares de las Fuerzas Armadas en general que ha respetado la ley, que es el tema, ¿no? La carrera de ascensos. Entonces, no solamente quiero tratar de en esta histeria en la cual me sumo de las cosas malas, también señalar que hay cosas no menores, como la de las Fuerzas Armadas, que están caminando bien. Entonces, creo que es importante tener el mapa completo. Y lo de las Fuerzas Armadas me parece un dato que es bastante importante, no menor, ¿ah? Pero Sí, David, sí, sí. yo, Dale, yo, Pablo, dale. yo ahí creo que lo vería más como lo puede estar viendo Cerrón. En la mente de Cerrón ya queda claro que hay grupos, ¿no? Está los caviares, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, poniendo o permitiendo en la entrada de personas como Cigarro Franque, lo que está haciendo es darles a ellos algo para que sean su fuerza de choque, ¿no? Y precisamente para que, su fuerza de choque me refiero a de contención, es decir, no de choque, perdón, de contención, es decir,
ellos van a ser los que le van a dar legitimidad a un gobierno que tiene un tipo de director en el MTC que le dio la revisión técnica a un camión que explotó y mató 34 personas. No sé si eso sea, digamos, defendible en un hemiciclo, ¿no? Yo creo que el No, discurso pero estamos conciliador, hablando de dos cosas distintas. lo que pasa es que yo creo que Estamos el hablando de discurso cosas conciliador distintas. es parte de esa estrategia para convencer a ese grupo que va a ser su fuerza de contención a la hora de sustentar la confianza ante el Congreso, porque siempre necesitas a gente eh, que no es radical para que defienda tus posiciones radicales. Siempre es así, ¿no? Las posiciones radicales pasan por eso, sobre todo cuando entran al juego democrático. Sí, Eh, igual está en la línea de lo que dije al inicio, ¿no? De que probablemente vayamos a ver dentro de este desastre de contrataciones que estamos teniendo algunas islas de eficiencia, ¿no? El MEF aparentemente no se va a tocar, no se va a manchar, digamos, con copamientos, digamos, de Perú Libre o serronistas, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, el ministro de Agricultura ha nombrado jefe de gabinete de asesores a Eduardo Segarra, ¿no? Que me parece una persona bastante capacitada en el tema. De hecho, debería ser ministro él, ¿no? Pero si al menos este ministro político está nombrando a un asesor técnico que a mi juicio es el que más sabe de estos temas de políticas agrarias y agricultura familiar, a mí me da tranquilidad. Yo no coincido con así Eduardo es. Segarra en un montón de cosas ideológicamente, pero académicamente, o sea, lo respeto muchísimo en términos de políticas de agricultura familiar, ¿no? Sí, eso voy, ¿no? Yo también, o sea, creo que hay que mirar eso y ver porque eh, hay que ver qué parte de todo lo que está pasando tiene que ver con una lógica serronista detrás, pero creo que también está revelando bastante caos y precariedad. Es decir, hay muchas También, cosas que están pasando que pueden ser parte de la lógica serronista y otras en realidad de la precariedad organizacional que tiene un partido regional como Perú Libre. Y por lo tanto, en las siguientes semanas vamos a ver efectivamente la dimensión, o sea, cuánto de esto revela efectivamente que quieren robar, corromper al Estado, meter... O sea, yo tengo chats de la gente de la Pacífico que dicen, no, van a incorporar a Sendero Luminoso en el gobierno, ¿no? Está clarísimo, Sendero Luminoso No, nos va a tampoco, gobernar. tampoco. Entonces, por eso, pues, entonces hay una histeria de tal magnitud que creo que es importante comenzar a ver con cierta objetividad y también comentar esas cosas que pasan positivas para que no perdamos de vista el panorama completo, ¿no? No sé si quieres agregar algún punto más sobre eso, Paolo. no, creo que pasamos a la parte económica. Parte económica. Pedro Franque, dos cosas importantes, ¿no? Una, ha afirmado que va a mantener la meta de déficit fiscal que Waldo Mendoza había propuesto para este año en el marco macroeconómico multianual, lo cual es un dato muy importante. Y Sí. tal vez para entender cómo es que se van a hacer cambios o otorgar este bono a las familias que están siendo impactadas ya no por la pandemia, ¿no? En el discurso hablaron de la inflación y el incremento de los precios. Es importante recordar que la recaudación tributaria está subiendo por encima de lo que se había previsto, muy por encima. Entonces, el gobierno tendría margen para implementar ciertas políticas sin necesidad de definir el déficit, de afectar el déficit fiscal. Dicho eso, Pedro Franque también dijo que incluso así, el déficit fiscal del Perú se proyecta como uno de los menores en la región, lo cual también da cierta idea de que hay un margen para ciertas políticas. Y sobre el tipo de cambio, bueno, creo que ahí no fue muy claro porque, claro, él no puede tener muchas políticas para manejar el tipo de cambio, solo habló de la libertad de la volatilidad o la libertad de movimiento de la divisa del dólar, y lo que sí señaló es que están preparando medidas para compensar el impacto que ha tenido el incremento de los alimentos en la población y que seguramente está alineado con el anuncio el 28 de julio sobre la entrega de un bono a las familias. Ahora, nuevamente, en medio de la histeria, una de las preocupaciones que hay, y en este caso me parece una preocupación válida, cuando se habla de la debilidad del gobierno de Castillo, se argumenta que no va a poder hacer lo que quiere, si es que su plan es radicalizar al país o convertirlo en Venezuela. Uno de los argumentos que dan los economistas es, claro, pero una vez que estás en el gobierno y tienes la caja disponible para regalar dinero,
que es lo que hizo Chávez, puedes comenzar a ejecutar tu plan autoritario, le regales plata a la gente, la contentas y ya está, ¿no? Tienes el camino asegurado. En este sentido, me parece bien importante, muy importante, no solamente por la gestión macroeconómica del gobierno, sino por el posible o potencial impulso autoritario del ala serronista del gobierno, que estas metas fiscales se mantengan y se respeten. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que Franque es el reconocimiento pragmático de personas que saben cómo se manejan las cosas, de que tú no puedes dejar que la economía se desbarranque rápidamente porque pierdes totalmente tu capital político. Entonces creo que Franque está ahí cumpliendo ese rol. El rol de hemos reconocido, como bien ha dicho Pepe Mujica antes, que la gallina de los huevos de oro tiene que seguir proveyéndonos de huevo porque si no, el mercado no tiene que seguir proveyéndonos de huevo porque si no, no hay régimen que se sostenga menos con los niveles de aprobación que probablemente tenga Castillo cuando la gente se dé cuenta que no es un líder, ¿no? Porque creo que él no es Hugo Chávez, no es Evo Morales, no es Rafael Correa. Eso creo, yo lo veo por ahí. Ahora, una cosa que tú dices, David, yo considero errada, que es no necesitas tú aumentar el déficit fiscal para hacer clientelismo en este país. Y prueba de ello es precisamente las redes clientelares que tenía el gobierno regional de Junín. Lo único que tienes que hacer es hacer las cosas muy mal, copar todos los puestos del Estado, como estamos viendo que se están copando. Algunos de ellos nomás están pasando por el cariz de la prensa. Y generar redes clientelares, redes corruptas a pequeña escala que terminen infectando todo el Estado, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió y ocurrirá siempre. El problema es que con Perú Libre parece que va a ser mucho peor. Ahora, Franque sí creo que ha hablado muy bien en cuanto a dar tranquilidad sobre el manejo de la caja fiscal, que más allá de que digamos, no sea tan relevante como estoy diciendo en el argumento anterior, sí es un tema relevante y vamos a ver mañana qué tan relevante es, creo, porque ha sido bastante claro definiendo que va a volver la regla fiscal y que va a tener un déficit fiscal menor al que había pronosticado Waldo Mendoza. Con esas dos cosas ha sido muy claro en que va a cuidar la caja. Si mañana el dólar no muestra, mañana, pasado mañana, en los días venideros, no muestra una reacción en su subida, creo que entonces ahí va a quedar bastante claro que a los empresarios no les importa lo que Franque se siente a decir, ¿no? Sí, insisto nuevamente, ¿no? En que los gestos y los mensajes a nivel de discurso político son muy importantes, pero es el primer paso y no se debe quedar uno ahí, sino también en otro tipo de gestos ya vinculados con lo pragmático, con los hechos. Y aquí Franque empieza a dar un poquito de calma, pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el transcurso de los días, porque tampoco podemos seguir, o la gente, los consumidores, las amas de casa, digamos, con los precios de arriba a abajo, en función o a expensas de que Cerrón tuitea algo y luego Frank hace una conferencia de prensa, luego Cerrón vuelve a Sí. tuitear, ¿no? Ajá. Entonces, no nos merecemos esto, Creo que ¿no? estamos Es perdiendo. No, Ale, te eso perdimos era por todo. uno. Te perdimos por un Ah, te perdimos minutito. por unos segundos. Sí. Sí. Eso era todo. Sí, oye, un tema que no hemos hablado y quiero dejarlo tal vez para el podcast de mañana, pero sí quiero dejarlo porque es importante en términos políticos. Ayer hablábamos sobre el alineamiento de Castillo con Cerrón, ¿no? Entonces, que supuestamente es un hecho que piensan igual. Y solamente quería mencionar una nota de la República que habla sobre estos votos del ala castillista que no están conformes con las decisiones que se están tomando al interior de la bancada de Perú Libre y que están claramente determinadas por lo que quiere Vladimir Serrón. Sigo creyendo que allí hay una variable que no terminamos de comprender respecto a Castillo, que Castillo esté permitiendo eh, que esté primando las decisiones de Cerrón, a pesar de que eso le está generando una disconformidad con el ala que supuestamente le pertenece o lo respalda, es una variable que habría que analizar y preguntarse por qué está pasando. No sé ustedes si ven ahí un tema que no está claro. Dale tú. Si quieren, Dale, Paula, si dale. quieren lo vemos mañana. Sí, yo creo que mejor para verlo mañana, ¿no? Yo quería hacer un Ya, comentario, chica, perfecto. David, porque hemos volado en tiempo, pero un comentario que no quería dejar de hacer, que justo lo estaba revisando, que Frank ha atribuido el alza de los precios, es decir,
No el alza de los precios, el alza de la inflación anualizada por encima del rango meta del BCR, el otro debido principalmente a los precios internacionales. Yo no sé qué tanto sea así. Creo que No es así. parte de la sensatez que debería demostrar No, Frank es atribuírselo también a lo que es el aumento del De precio del acuerdo, dólar, ¿no? de acuerdo. no, pero escúchame, principalmente, y esto es datos, esto no es posición política, principalmente está vinculado al alza del precio internacional de materias primas en general en el mundo. Está amplificado en el caso del Perú porque ha coincidido con el aumento del tipo de cambio, sí, pero está pasando en diferentes países del mundo, no solo en el Perú. Sí, pero hay que tener cuidado con eso Eso porque, básicamente. Dale, dale, Ale. sí, no, hay que tener cuidado con eso porque sí, si comparamos entonces cómo está Perú con el resto de los países, vemos que la cosa es distinta para Perú, pero lo seguimos discutiendo mañana, ¿te parece? Sí, claro, claro que sí. Bien, entonces no se olviden de seguirnos en sudaca.p y en Facebook, Twitter e Instagram, donde todos los días Sudaca está publicando información relevante de lo que viene pasando en el país. Que les vaya muy bien, hasta mañana.